Bienvenidos a Foco de Esperanza. Soy Francisco Oscar Castillo, hijo, y esta es nuestra reflexión diaria para hoy, sábado 23 de noviembre de 2024. Nuestro Dios es un Dios de vivos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el 7º tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Al final murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy nos encontramos con una situación bien interesante, porque se acercan a Jesús unos saduceos, que al igual que los fariseos y los escribas, buscaban oportunidad de ponerlo a prueba para hacerlo quedar mal delante de sus seguidores. Lo que ninguno de ellos sabía es que Jesús no hablaba por sus conocimientos adquiridos con estudios humanos, sino que Él mismo era y es la palabra de Dios hecha hombre, y en sus enseñanzas no habían errores. Es muy interesante este encuentro de hoy, porque los saduceos, al igual que los escribas y fariseos, no eran gente mala, eran gente de fe y bien estudiados, pero con interpretaciones erradas de la palabra de Dios. Los saduceos eran personas de la clase alta de su época, que por lo regular ocupaban importantes cargos políticos y religiosos, que preferían someterse al dominio extranjero para evitar las guerras y mantener así sus puestos y privilegios sociales. Se oponían a la predestinación y enfatizaban el libre albedrío del hombre. Hasta ahí no iban tan mal las cosas, pero ellos también se oponían a las tradiciones de la Iglesia. No creían en la inmortalidad de las almas ni en la resurrección, negaban la existencia de los ángeles y de los espíritus, y sostenían que el premio que recibían de Dios los hombres buenos, los recibían en vida a través de las riquezas, que el rico era rico porque tenía a Dios a su favor. Hermanos, nunca hasta hoy había sentido la curiosidad por saber quiénes eran los saduceos. Siempre asumí que era un grupo de ateos que no creía en Dios, porque no creían en la resurrección, los cuales también buscaban deshacerse de Jesucristo para que no siguiera influenciando a la gente. Y para sorpresa mía, eran también religiosos, pero viviendo una fe adaptada a sus propios intereses y necesidades. Pero lo más interesante de todo es ver cuánta gente hoy día vive su fe de esa manera, creyendo en Dios, o mejor dicho, aceptando su existencia, pero viviendo sin el menor interés en la vida eterna, como si todo el sentido de la creación se limitara solamente al paso por esta vida terrenal. Para los que nos consideramos cristianos, la resurrección es la meta final, es el objetivo de vivir nuestra vida de acuerdo con los mandatos de Dios, y es la esencia misma de nuestra fe. La vida eterna en el paraíso es la recompensa que el mismo Jesucristo nos ofreció a todos los que, siguiendo su propio ejemplo, vivamos una vida de justos cumpliendo sus preceptos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Si crees que Dios existe, te consideras buena persona, asiste de vez en cuando a la iglesia
y te sientes bien disfrutando de los privilegios que por tu esfuerzo y trabajo has ganado, sin que te inquieten tan solo un poco los menos afortunados, y prefieres vivir sin pensar mucho o restando importancia al hecho de que al morir tu alma se irá por siempre a uno de dos posibles destinos, te informo que vives tu vida como un perfecto saduceo, pero también te recuerdo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que fue crucificado, muerto y sepultado, y que al tercer día resucitó de entre los muertos y está esperando por ti en el paraíso. Aún estás a tiempo de seguirlo. Oración. Dios Todopoderoso, tú eres un Dios de vivo y no de muertos. Ayúdame a vivir mi vida de acuerdo con tus santos preceptos, para que cuando me toque el turno de ser juzgado en tu presencia, pueda yo ser uno de lo que tú hagas resucitar de entre los muertos y ser digno de vivir la vida eterna como hijo tuyo junto a los ángeles y santos en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, si algo de esta reflexión tocó tu corazón, atesóralo en él. Que Dios te bendiga y la paz reine en tu hogar.